saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos, que allá en Puebla están reunidos en este congreso virtual de la Divina Misericordia. Sabemos cómo hemos experimentado durante todo este tiempo de dificultad la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios tiene un rostro, es el rostro de Jesús. Y por eso yo quiero compartir con ustedes este tema sobre la esperanza en los momentos de dificultad, en especial pues en el que la gente ha tenido que atravesar este tiempo de pandemia. Pero cómo la esperanza también se ha hecho visible, fuerte, cómo la esperanza nos ha sostenido durante este tiempo de dificultad. Para ello quiero compartir con ustedes el texto que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, de los versículos 25 en adelante. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a entonar alabanzas a Dios, mientras los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, e inmediatamente se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Se despertó el jefe de la prisión y al ver abiertas las puertas, pensando que los presos habían fugado, sacó la espada y quería matarse. Pero Pablo le gritó con fuerte voz: no te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. El jefe de la prisión pidió una luz, entró precipitadamente y temblando se arrojó ante Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa. Le predicaron entonces la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas y acto seguido se bautizaron él y todos los suyos. Les hizo subir a su casa, les preparó la mesa y se regocijó con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, les compartía, ¿verdad?, cómo vivir la esperanza en medio de las crisis y las dificultades. Y este texto de Pablo y Silas nos ayuda mucho. Nosotros leímos a partir del capítulo 25, pero si tuviéramos que leer unos versículos antes, ¿verdad?, dice que a Pablo y a Silas les dieron una buena paliza, los desnudaron y los llevaron al calabozo más profundo y les amarraron los pies al cepo. Es decir, Pablo y Silas estaban viviendo la situación más difícil que había, una situación realmente complicada para ellos. Y el texto dice que a partir de la medianoche comenzaron a cantar himnos. Y es ahí donde quiero poner la atención en esta predicación. Primero, la alabanza en medio de la dificultad. ¿Cómo puede ser, verdad? Uno puede pensar, Pablo y Silas los habrán lastimado tanto, no tendrán ganas de nada, pero ahí en ese momento de dificultad comienzan a dar gracias. Por eso pregúntese, mi hermano, usted que nos está viendo, si la gente que está a su alrededor en medio de esta dificultad lo está viendo levantar las manos y agradecer a Dios y darle gracias al Señor incluso en medio de la dificultad. No olvide que Pablo dice en otra parte allá en los Romanos: todo pasa para el bien de los que aman a Dios, incluso la dificultad. Todo el mundo estaba viendo que Pablo y Silas, porque siempre hay que hablar de ambos, no en el sentido de una comunidad que sufre, de una comunidad que espera, de una comunidad orante. Y cuando Pablo y Silas comienzan a orar, todos los presos comenzaron a escuchar. Claro, para todo el mundo tendría que ser algo raro que en medio de todo lo que ellos han pasado estén orando. ¿A usted no le parece raro que a la gente, a usted, lo vea orar en medio de las dificultades? ¿A usted no le parece raro que la gente, a usted, en medio de los problemas lo vea orar? Claro, porque eso causa rareza la diferencia, y nunca olviden eso. Y nosotros, los discípulos de Cristo, estamos llamados para hacer las cosas diferentes en este mundo. Mientras este mundo ve tu calamidad, mientras este mundo dice eso es un castigo, mientras este mundo dice es que algo hiciste, que Dios en este momento se enfureció contigo, nosotros los cristianos en la adversidad vemos la posibilidad de ¿qué? De saber de que todo está dentro de un plan y que Dios no me abandona. Y por eso la oración de Pablo y Silas. La oración de Pablo y Silas era una oración de confianza en Dios, de saber de que Dios estaba ahí. Y los presos escuchando, dice, los presos escuchando. Ya les vuelvo a preguntar, ¿los vecinos los están escuchando ustedes orar en medio de la dificultad?
Los de la parroquia, los del grupo de oración, los de la comunidad X o Y, ¿lo están escuchando a usted orar en medio de las dificultades? ¿O nos están escuchando refunfuñar? ¿O nos están escuchando maldecir? Hay que cambiar un poco. Y ahí viene la esperanza en medio de la dificultad. Esa esperanza que se vive, esa esperanza que se transparenta a través de mi vida con la mirada puesta en Dios. Después dice que la oración fue tal que produjo un terremoto, ¿verdad? Y se abrieron todas las puertas. Oiga, no se escapó nadie. Hoy en día usted vaya a nuestras cárceles y abra para que usted vea cómo no queda nadie. Pero dice que todos estaban ahí. ¿Por qué se abrieron las puertas y nadie se escapó? Porque es que la oración de Pablo y Silas liberó el corazón de los presos. Corazón atado por el rencor, por el dolor, por el sufrimiento. Oigan, qué hermoso que nuestra oración también hoy pueda liberar corazones que viven oprimidos, corazones que están pasando la desesperación, corazones deprimidos en este momento. Hay gente que sufre mucho de depresión. Hoy nuestra oración también tiene que romper esas cadenas. Yo recuerdo cuando niño, ¿verdad?, nos enseñaban ese canto que decía: Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Y eso fue lo que sucedió ahí. Ellos no se escaparon de la pena que tenían en cuanto al delito cometido, pero fueron libres del corazón por la oración de Pablo y Silas. Este mundo hoy vive tan oprimido, con cadenas de dolor, que nuestra oración en medio de la propia dificultad tiene que romper esas cadenas. La gente tiene que experimentar la libertad que solo da Cristo, esa tranquilidad, esa sanación del alma que es tan necesaria. Hoy la gente necesita experimentar la sanación del corazón. Buscamos incesantemente la sanación física y hay gente que anda de aquí para allá, encuentro por aquí, encuentro para allá, y claro, son sus necesidades y Dios las entiende. Pero yo estoy más seguro que Dios hoy quiere sanar el corazón del hombre. Y tu oración y la mía, en medio de la dificultad, hará posible la libertad del corazón de tanta gente. Y sigue diciendo el texto, mi hermano, porque es tan hermoso este texto. Miren la diferencia entre Pablo y Silas y el carcelero. Pablo y Silas, atravesando una situación difícil, ellos comenzaron a orar y a dar gracias. El carcelero, cuando se despertó, que escuchó el estruendo y vio todas las puertas abiertas, dice que sacó la espada porque se iba a matar. Porque es que él dijo: se me fueron todos y ahora me va a venir una dificultad y seguramente ahora me van a castigar a mí y yo soy el que voy a ir preso. Y comenzó en ese momento a hacer una serie de especulaciones mentales, todo nefasto. Entonces, ¿qué iba a hacer? Sacó la espada y se iba a hacer el harakiri, ¿verdad? Se iba a matar. Y Pablo le gritó desde dentro: ¡Ey, no te hagas daño, que aquí estamos todos! Claro, no puede ser, no puede ser. Pero aquí es donde yo quiero ver las dos posiciones, mis hermanos. La posición del que cree en Jesús en medio de las dificultades, levanta las manos. La posición del que confía en Jesús en medio de las dificultades, aguarda. La posición del que en ese momento ha puesto toda su confianza en Jesús, ora. Pero mucha gente que no conoce de Jesús, ante la dificultad se desespera, ante la dificultad se quita la vida, ante la dificultad busca otros caminos. ¿Por qué? Porque no ha tenido esa experiencia profunda de Jesús. Y por eso Pablo le dice: no te hagas daño, que aquí estamos. Claro, él se extrañó y dice: esto no puede ser. Esto no puede estar pasando, que las puertas estén abiertas y nadie se ha escapado. Y dice que pidió una luz. Y a mí siempre me ha llamado la atención esa lámpara. Porque es que hay gente que vive en tanta oscuridad que hay que pasarles una lámpara para que conozcan el rostro de Cristo. ¿Y dónde conoció este carcelero el rostro de Cristo? En el rostro de Pablo y Silas. Seguramente Pablo y Silas también en ese momento estaban transfigurados. Hoy hay que pasar esa lámpara que es la palabra. La gente tiene que tener encuentro profundo con la palabra, con la oración, en la Eucaristía, con la comunidad. Esa lámpara hay que pasarla para que la gente encuentre a Jesús. ¿Y dónde van a encontrar a Jesús? En una comunidad orante, en una comunidad llena de esperanza, en una comunidad llena de fe. Por eso la pregunta es: ¿nuestras comunidades son esa referencia para tantos y tantos? ¿O la gente también encuentra en nosotros el pánico, el terror, la desesperación, la desolación?
Aquí hay una llamada de atención. Hay que hacer que la gente encuentre esa lámpara y busque a Jesús. Y cuando los vio dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Verdad? A mí me llama la atención la expresión para salvarme. Pero yo la diría de manera personal, ¿qué tengo que hacer para vivir como ustedes están viviendo? Para en el momento de la desesperación levantar mis manos. Y Pablo le dijo, eso solo tiene un solo camino y es Jesús. Porque a veces nosotros le decimos a la gente, bueno, hágase el retiro tal, vaya a tal experiencia espiritual, métase a esta comunidad, no a esta, porque acá es que habla Dios en tal movimiento. No. A veces nosotros queremos complicar los estados espirituales de la gente. Pablo, ¿qué le dijo a este hombre? Experimenta la misericordia de Jesús. Eso es creer en Jesús. Experimenta cómo Jesús te ama en este momento, cómo Jesús no te rechaza, cómo Jesús no te señala. Eso es experimentar la misericordia. Y eso es lo que Pablo le dice a este hombre. Yo quiero que tú experimentes lo que nosotros estamos viviendo. Cuando tú conozcas a Jesús como lo conocemos nosotros, también vas a levantar las manos en el momento de dificultad. Y este hombre se sorprendió. Y Pablo le dijo, es que si crees tú, te salvarás tú y todos los tuyos. Nosotros a veces vamos allá, Señor, yo te vengo a pedir para que mi esposo se convierta. Yo te vengo a pedir para que mi esposa se convierta. Yo te vengo a pedir para que mis hijos se conviertan. Entonces vamos a pedirle por los demás. Oiga, Señor, yo te quiero pedir para que yo sea reflejo tuyo en mi casa. Y así los míos vean que es posible el reino de los cielos. Ahí está el detalle. Por eso Pablo le dijo, cree tú, y te salvarás tú y todos los tuyos. Porque si tú comienzas a hacer Jesús en tu casa va a llegar Jesús. Si comienzas a hacer Jesús en tu familia estará Jesús. Claro, este hombre se alegró tanto. Y aquí vino algo hermoso que es tan necesario últimamente en nuestras comunidades. Este hombre le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y hoy es tan necesario que la gente experimente el perdón, el de Dios y el propio. Es tan necesario que hoy la gente experimente que Jesús nos ama a pesar de todas las cosas, que no nos rechaza, que Él lo que quiere es darnos vida y vida en abundancia. Y este hombre le lavó las heridas a Pablo. Lo que antes fue un signo de odio, de resentimiento, ahora se convirtió en el signo de una comunidad verdadera. Y lo invitó a su casa, a la mesa. Es que nosotros tenemos un lugar donde ir a reunirnos, la mesa de la Eucaristía. Ahí es donde Dios hace fiesta. A mí me gusta mucho un canto de Quique López que dice, hay fiesta en el cielo. Porque cuando el Padre me vio, dice, ¿verdad? Me fue y me abrazó, haciendo alocución al hijo pródigo. Pero si hay algo que yo he descubierto últimamente de Dios, es que con Dios todo termina en fiesta. Porque Dios es feliz cuando ve a sus hijos volver a casa. Porque Dios es feliz cuando ve que sus hijos se perdonan. Porque Dios es feliz cuando ve que sus hijos se lavan las heridas, se curan las heridas. Porque Dios es feliz cuando ve que sus hijos en medio de la dificultad no pierden la confianza en Él ni le abandonan. Esa es la felicidad de Dios. Por eso, mis hermanos de Puebla, mis hermanos que están viviendo este congreso, mis hermanos que experimentan la misericordia de Dios, vamos a poner toda nuestra confianza en Él. Vamos a levantar las manos en medio de todas las dificultades y agradezcamos al Dios bueno que está con nosotros. Y oro por ustedes que han estado durante este congreso ahí clamando a la misericordia del Señor. Yo oro para que ustedes también, como Pablo y Silas, en medio de la dificultad, levanten sus manos y experimenten esa misericordia. Yo oro para que la oración de ustedes en medio de la dificultad libere corazones oprimidos por el odio, el resentimiento, la angustia y el dolor. Yo oro por ustedes, para que a través de ustedes la gente vea el rostro de Jesús y se encuentren con Él. Yo oro por ustedes para que vivamos la fiesta del perdón. Y yo oro para ustedes para que nos encontremos en la mesa de la fiesta que Dios ha preparado, que es la eternidad, donde seremos nosotros, ¿verdad?, privilegiados de contemplar a Dios cara a cara. Eso para mí es vivir la esperanza en medio de tanta dificultad, en especial de esta pandemia. Oro por ustedes, mis hermanos,
para que esto que están viviendo realmente se convierta en la experiencia fundamental de su vida. Amén. Saludos y bendiciones para ustedes.